Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero estén bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver acerca del tema de cuadriláteros, ¿sí? Entonces, voy a colocar por acá cuadriláteros, ¿sí? Bien, eh, lo más importante que hay que saber acá es que es un polígono, ¿no? Es un polígono que tiene cuatro lados. Que tiene cuatro lados, ¿no? Bien, entonces, como es un polígono que tiene cuatro lados, obviamente cumple todo lo relacionado acerca de polígonos, ¿no? Voy a graficar entonces por acá acerca de cómo se genera este polígono. Entonces, tenemos por acá una línea, por acá otra recta, ¿no? ¿Y qué pasa? Y esas, sí, por acá también tenemos otro par. Bien, ahí está. ¿Qué ha pasado? Se han intersectado, ¿no? Esas rectas y han generado este polígono que tiene cuatro lados. ¿Qué otra característica? Los puntos de intersección, entonces, que se han generado acá entre estas rectas se llaman vértices. Esos puntos se llaman vértices. Generalmente les colocan una letra mayúscula, voy a colocar A, B, C, D, ¿sí? A, B, C, D. Entonces, esos son los vértices. ¿Qué otra cosa hay que conocer? La distancia entre cada vértice, que viene a ser el lado del polígono, ¿sí? Esto de acá también es importante, ¿no? Esto se llama el lado del polígono. No se olviden que un polígono es una figura geométrica cerrada, ¿no? En este caso, el valor de n va a ser igual a 4. Bien, eso de ahí que acabo de cerrar, esos son los lados. Lados del cuadrilátero. Entonces, bueno, eso básicamente es, digamos, lo importante. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Acá se han generado ángulos, ¿no? Bueno, se generan cuando uno mide esto de acá, ¿no? Mide la abertura que hay acá, ¿no? Entonces, esa abertura me genera un ángulo. Voy a colocar por acá un ángulo alfa, por acá otro ángulo beta, ¿no? Un ángulo beta. Por aquí este ángulo tita, ¿no? Y por acá un ángulo omega. Ahí están cuatro ángulos que en este caso, como están dentro de esta parte, ¿sí? Dentro de esto de acá, se va a llamar ángulos internos, ¿sí? Entonces, ángulos internos porque están dentro de esta región. Bien, ahora sí, aparte de ángulos internos, obviamente nosotros podemos observar los ángulos externos, ¿no? Esto que está afuera, ¿sí? Eso que está ahí, eso es el ángulo, y acá lo voy a señalar, eso es el ángulo externo. Bien, ahí está, ángulo externo, ¿sí? Acá también va a ser este de acá, también es el ángulo externo, ¿no? Y al ser opuesto por el vértice, mide lo mismo. Si este ángulo, digamos, mide Z, ¿no? Este ángulo también va a medir Z, ¿no? Opuestos por el vértice, vienen lo mismo. Y de igual manera ocurre con el omega, ¿no? Acá también va a medir omega, ¿sí? Para todos, para todas las esquinas, para todos los vértices, va a pasar lo mismo. Eso es lo que sucede con cuadriláteros y en realidad sucede con
los polígonos en general, ¿no? Pero estamos viendo acerca de cuadriláteros. ¿Qué se cumple acá en cuadriláteros? La suma de ángulos internos es 360 grados. Es decir, alfa más beta más tita y más omega me va a dar 360 grados. ¿Sí? Eso de ahí, importante. Esta es la propiedad, digamos, base acerca de cuadriláteros. ¿Sí? La suma de ángulos internos es 360. Para todo polígono se cumple que la suma de ángulos externos va a ser 360 grados, ¿no? Para todo polígono. Pero en este caso, cuando estamos hablando de cuadriláteros, no solo es los ángulos externos, también se cumple que los ángulos internos, ¿sí? Suman 360 grados. Ahora, con respecto a los lados, ¿sí? Con respecto a los lados, ya ellos tienen cierto tipo de clasificación que vamos a ver a continuación. Bien, entonces damos a la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo se clasifican? Tres grandes grupos, ¿sí? Vamos a ver, primer grupo, por acá segundo grupo y por acá tercer grupo, ¿sí? En el primer grupo, en el primer grupo van a estar los paralelogramos. Paralelogramos. Paralelogramos, ¿sí? Acá en este grupo están los paralelogramos. ¿Qué pasa con los paralelogramos? Bueno, acá vamos a recordar esta parte que dice paralelo, ¿no? Paralelo. Resulta que es importante, ¿no? A veces aprenderse simplemente con esto de acá. Dice, ah, ya, paralelogramo viene de paralelo, ¿no? Entonces, esto de acá, importante recordar. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente lo que nos trata de decir esta información. Sí, nosotros vamos a generar, tenemos acá, por ejemplo, dos rectas y por acá también tenemos dos rectas, ¿sí? Más o menos ahí. ¿Qué es lo que pasa acá? Dos lados, en este caso, perdón, este de acá, dos lados, ¿sí? Este lado de acá con su opuesto, que le voy a llamar este que está acá, ¿sí? Ese va a ser su opuesto a partir de ahora. Entonces, estos lados opuestos vienen a ser paralelos, ¿sí? Y no solamente ocurre acá, en estos dos, sino también en el otro par. Este de acá que estoy señalando con este de acá vienen a ser generados por rectas paralelas, por lo tanto estos dos lados vienen a ser paralelos también. ¿Y cuál es la característica importante acá, no? Importante acá que debemos de saber es que las medidas, ¿sí? De estos lados, ¿sí? De lo que están de color azul, van a ser iguales, ¿no? Y las medidas de los otros lados, ¿sí? Este lado de acá, este lado de acá, perdón, voy a hacerlo de nuevo, ¿sí? Del lado de abajo, ¿sí? Con el lado de arriba, van a tener la misma longitud. Eso es con respecto a paralelogramos. Obviamente acá tenemos paralelogramos especiales, como por ejemplo el rombo, ¿no? El rombo, el romboide, el romboide, el cuadrado y el rectángulo, ¿sí? Entonces, dentro de esos paralelogramos, estos cuatro. El rombo, el romboide, el cuadrado y el rectángulo. Características especiales del cuadrado y el rectángulo.
en- siempre van a formar ángulos de 90 grados. Sí, siempre forman ángulos de 90 grados. La diferencia es que en el cuadrado todos los lados son de la misma longitud y en el rectángulo no, ¿no? Y características entre el rombo y el romboide, ¿no? Es que en el rombo la medida de los lados son iguales, pero los ángulos, ojo, los ángulos sí son diferentes de 90 grados en este caso, ¿no? Y en el romboide, los lados opuestos son iguales, ¿sí? Solamente eso se cumple. Por otro lado tenemos, aparte de los paralelogramos, tenemos los trapecios, ¿sí? Los trapecios. A ver, decimos trapecios. Entonces, los trapecios, ¿cómo se generan? Sí, tenemos acá una recta, por acá otra recta, ¿no? Ambas rectas, ¿qué pasa? Van a ser paralelas. Y a estas dos rectas, ¿sí? Y se van a intersectar con otras dos, pero esas dos no van a ser paralelas. En algún punto se van a intersectar. Eso de ahí es trapecio. Entonces, para recordar trapecio, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es que, voy a colocar color azul, esta de acá, ¿sí? Esta de acá que estoy señalando, ¿ya? Esta de acá con esta de acá van a ser paralelas. Obviamente, si giramos esta figura, igual seguiría siendo un trapecio, ¿no? Entonces, características especiales es que, por ejemplo, si este ángulo es alfa, ¿no? Y esta recta es paralela a la que está arriba, y esta de acá está de color rojo, viene a ser una secante, obviamente este ángulo pasa acá y se convertiría en alfa también. Ah, pero miren, si acá a este ángulo de acá yo le coloco beta, ¿no? También pasa lo mismo y este beta se convierte en un ángulo externo acá. Sería beta, ¿no? Característica entonces, ya, alfa más beta es igual a 180 grados, ¿no? Acá en la parte superior también obviamente se cumple eso, ¿no? ¿Sí? En los trapecios, esa es la característica especial, ¿no? Alfa más beta es 180 grados. Y bueno, dependiendo, ¿no? De las longitudes de los lados, vemos que, digamos, si son lados iguales, entonces si este alfa, esta medida es alfa, acá también va a ser alfa, ¿no? Pero no siempre se cumple eso de ahí, tiene que ser una característica especial del trapecio del problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo más importante acá es que esas dos rectas, lo que se tiene que recordar es que esta de acá y esta de acá son paralelas, solo esas dos. Bien, por otro lado tenemos los trapezoides. Los trapezoides, acá, los trapezoides son aquellos en donde, ¿sí? Están generados, por acá tenemos una recta, por acá otra recta, por acá otra y por acá otra, ¿no? Digamos ahí. Entonces, acá la característica principal es que ninguna es paralela a otra recta. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, si nosotros seguimos prolongando esta de acá, se van a intersectar por acá en un punto. Y si nosotros seguimos prolongando estas dos, se van a intersectar por acá en otro punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, característica especial es que no hay paralelismo de los lados, ¿no? Entonces, los lados ya no van a ser paralelos. Dentro de los trapezoides, lo que sí hay que recordar es que, por ejemplo, si los lados son diferentes, es más simétrico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a, esto sí es importante, ¿qué pasa si nosotros tenemos un trapezoide de la siguiente forma, ¿no? Voy a hacer acá, uy, se me fue una línea. Entonces, acá ve. Este de acá sí, creo que ahí voy a colocar ahí para que se note, ¿no?
Entonces, este de acá, este es el trapezoide. Voy a colocar trapezoide simétrico. Simétrico. Bien, este trapezoide simétrico se le conoce también como la cometa, ¿no? La cometa, ¿no? Entonces, acá vamos a colocarle ahí para que recuerden, ¿no? Esta es la cometa. Característica especial. Esta longitud, ¿sí? Viene a ser igual a esta longitud. Y esta otra longitud de acá va a ser igual a esta otra longitud, ¿no? Esta es la característica especial del famoso cometa, ¿sí? Entonces, no olvidar, ¿sí? Que esas dos longitudes son iguales y estas dos también son iguales. Sin embargo, ninguno de ellos va a ser paralelo en sí, ¿no? ¿Sí? Si nosotros seguimos prolongando por acá, ¿no? Y por acá también, este lado de acá se van a intersectar en un punto, ¿no? De igual manera, este lado de acá también va a ser prolongado y se van a intersectar en otro punto. O sea, acá en esto de acá tampoco hay lados que son paralelos, ¿sí? Entonces, eso recuerden y eso es muy importante. Bien, con eso de ahí terminamos.